Les damos la más cordial bienvenida a los servicios en vivo en el Tabernáculo Ebenezer. Estamos ubicados en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Participe en la adoración y el mover del Espíritu Santo, teniendo compañerismo con su pueblo. Nuestra oración es que el Señor circuncide cada corazón para escuchar la palabra y los labios que la hablan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Tierra eterna, a esa tierra eterna, donde estuve con él. A casa quiero volver, desde lo profundo de mi ser, desde lo profundo de mi ser, un abismo clama. Un abismo clama por volver, y como un ciervo herido, así clama mi ser. A casa quiero volver. El coro, sí quiero volver. Abrir mis alas y volar. Sí, Señor, quiero a casa llegar. Cuando miro al mundo, cuando miro al mundo en su andar y veo el pecado, cuando al caminar me siento desmayar, anhelo a casa llegar. Tengo mi confianza puesta en él. Este mundo pronto dejaré. Mi destino eterno ya trazado está. Sé que a casa llegaré. Sí, sí, sé que llegaré. Cruzaré
Aleluya. Tengo en mi alma un pesar, un deseo ardiente por volver a esa tierra eterna donde estuve con él. A casa quiero volver desde lo profundo de mi ser. Un abismo clama por volver. Un abismo clama como siervo herido. Como siervo herido. Así clama mi ser. Quiero a casa volver. Quiero a casa volver. Sí, yo quiero volver. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar. Quiero a casa llegar. Una vez más, sí, yo quiero volver. Sí, yo quiero volver pronto a aquel lugar donde no moriré, no moriré. Abrir mis alas y volar. Quiero a casa volar. Aleluya. Alabado sea. La Biblia dice: confesad a Jehová, invocad su nombre, haced notorias en los pueblos sus obras. Cantad a él, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Testimonios de vida. La novia testificando de su experiencia con Jesús. Dios les bendiga. Mi nombre es Carmen Rosa Cordero. Me congregó en la calle 34, entre 16 y 17, con mi pastor, el hermano Osvaldo Tona. Les vengo a dar un testimonio muy especial. Para mí es algo muy especial. Hace mucho tiempo yo estaba sufriendo de dolores abdominales muy fuertes, demasiado fuertes. Y no quería decirle a nadie de mi familia. Estaba así como que tenía miedo de que mi familia me fueran a llevar al médico. Resulta que, bueno, la cosa se estaba poniendo muy fuerte. Entonces, un 5 de mayo del 2022, mi hijo prácticamente me obligó: vamos para que te hagan un examen, un eco. Eso es un eco, mamá, lo que va a beber agüita y ya, te reviso. Ok. Yo le dije: está bien, bebé, vamos. Resulta que me hacen el eco y en el eco me sale colon inflamado, hígado inflamado y la vesícula con cálculos, y había que operar lo antes posible. Me asusté mucho, demasiado, porque yo no quería ir a una sala de operación. Y bueno, hermanos, yo de ahí, el dolor todo el tiempo, me dijeron: haga las gestiones por los consejos comunales, que ahí la van a operar. Y bueno, yo me fui de ese lugar, me mandaron unas dietas muy tremendas, porque tampoco me mandaron medicamentos, me dijeron que no me podían mandar medicamentos porque era de operación.
Y las dietas eran cero grasa. Bueno, ya pueden imaginarse las dietas que le mandan a uno cuando uno tiene hígado graso, ¿verdad? Entonces, bueno, me sometí a hacer las dietas y pasando el tiempo me estaba dando los dolores más fuertes. A la 1 de la mañana empezaba el dolor y pasaba toda la noche, era vomitar, vomitar y vomitar. Yo no dormía. Todo ese proceso desde esa fecha fue así, sin dormir, de madrugada, y bueno, y mi oración era todo el tiempo: Señor, ten misericordia de mí, ayúdame. Mandé a pedir la oración acá a la iglesia, mi pastor me oró, y bueno, de ahí vengo a ejercer la fe. Eso fue lo que hice durante todo ese tiempo, ejerciendo fe. Fui a las consultas, el médico me dijo que, bueno, que me iba a someter para la operación, pero que él me iba a avisar, me pidió mi número de teléfono, toda la cuestión y eso, bueno, quedé todo. Esperando que me llamara el médico, el dolor persistía más fuerte, muy fuerte. Y entonces llamo a mi hijo, le digo que los gases estaban demasiado fuertes, a pesar de una dieta. Ajá, claro, sin tratamiento. El médico, él me dijo, vamos a volver, vamos para que el doctor ese que dice que te va a operar, para ver qué nos dice, para ver si te opera más rápido. Eso fue el 2 del mes 8 del 2022. ¿Cuánto tiempo pasaría? Pasarían como del 7 al 8, pasaría un mes, ¿verdad? El doctor me dice, no puedo hacer nada. ¿Qué dolores siente? Yo le dije, tengo dolores muy extraños, ahora ya no me duele tanto acá la vesícula ni en la parte abdominal, sino más abajo. Entonces, hazte un eco, me dijo, hazte un eco vaginal para ver qué saca. Entonces, porque ya eso no es conmigo, yo trato es partes abdominales, yo no trato ya de ir para cuestiones vaginales. Y bueno, me sometí a otro eco, me sometí a una citología, y entonces la citología salí bien. El otro eco que me hacen sale que yo no tengo absolutamente nada, ¿verdad? En mis partes vaginales. La muchacha, yo le dije a ella que como a mí me iban a someter a una operación, ella llegó y dijo, déjame revisarte la vesícula, el colon y, como tú dices, el hígado. Déjame revisar. Ella me revisa y me dice, pero es que tú aquí no tienes nada, me dice ella. Y yo le digo, ¿cómo? Tú no tienes nada. Aquí la vesícula está limpia, lo que tienes es un poquito de arenita y eso se cura con tratamiento. Ay, pero a mí me dijeron que eso era de operación. No, te mintieron, me dijo. Aquí, y yo sé que no me mintieron. Yo sé que sí estaba ese mal ahí porque yo me sentía muy mal. Y la cosa cada día era más fuerte. Y mi oración siempre fue, Señor, opera tú. Opérame tú, Señor. Yo no me quiero someter a nada. A nada. Yo no quiero ir a una sala de operaciones, Señor. Ese era mi deseo. Y mi oración siempre fue, Señor, así, cuando yo te pedí que le pusieras corazón nuevo al hermano Isaías, cuando yo le pedí eso al Señor, yo siempre se lo pedí y yo vi ese testimonio vivo, como a mi hermano el Señor le puso corazón nuevo. Así como tú hiciste eso, yo quiero que pongas colon nuevo, hígado nuevo, vesícula nueva y que todo mi cuerpo digestivo se sane, Señor. Eso era lo que yo le pedí al Señor. Cuando esta mujer me da esta sorpresa, porque para mí fue una sorpresa, que yo no tenía nada en lo absoluto, y aquí tengo los papeles, que yo no tenía nada en lo absoluto, y que para qué me iba a operar si eso era de tratamiento. Ella me mandó un tratamiento,
Y acá estoy, hermano, a esta fecha, ya hace ya casi un año. Y yo creo que hace un año porque ya estamos en el 2023. Y que hace que fue 1 de mayo. Miren esta fecha, me siento muy gozosa con mi Señor. El Señor trató conmigo, tratamos los dos. Él trataba conmigo, yo le preguntaba qué quería que hiciera para yo ser sana. Y todo entre él y yo. Él me decía todo lo que yo tenía que hacer. Todo para yo ser sana. Y era que tenía que arreglar muchas cosas en mi vida espiritual. Y lo hice. Y ahora les puedo decir, duermo toda la noche, duermo tranquila. Claro, el Señor me despierta por allá a las 2:30 a orar. Y eso es lo que hago, hermano. Atendiendo a su anuncio, atendiendo todo lo que Él diga. Y hago todo lo que me manda hacer. Le doy la gloria y la honra a mi Señor. Y espero que este testimonio sea un buen testimonio para alguna persona que esté pasando por lo que yo pasé. Eran gases. No podía ni cantar, porque si cantaba los gases me podían traicionar. Imagínense, al uno respirar y hacer este gesto, imagínense, era horrible. Era un miedo que yo sentía con esa cuestión que ahora estoy gozosa y me siento muy feliz con mi Señor porque sé que fue Él el que operó. Dios les bendiga. Escuchemos al hermano Isaías Mejía en el mensaje Las dos levaduras, parte 2. Gracias al Señor una vez más por estar enfrente de esta Biblia y enfrente de la cámara para llevar la palabra del Señor. Una vez más nos da la oportunidad del Señor de llevar esa preciosa palabra que es la que enriquece, dice la palabra, y no añade tristeza con ella, porque esa es la alegría, ¿verdad?, del cristiano, el saber que tiene un Dios que todo lo puede, que todo lo sabe, ¿verdad? Y Él está presente cuando su palabra, ¿verdad?, es manifestada. Entonces, cuando estamos hablando, ¿verdad?, seguimos con la parte que corresponde hoy de la levadura, ¿verdad? Ahí la levadura doctrinal y la levadura moral. Entonces vivimos la semana pasada como, ¿verdad?, se identificó esta levadura y también los casos que hubieron en el pasado con esa levadura moral y esa levadura doctrinal. Entonces, el Señor, ¿verdad?, hablando allá en el capítulo 16 del libro de Mateo, el Señor les habla allí y le dice a sus discípulos, en el capítulo 16, ¿verdad?, hablan desde el 7 o desde el versículo 6 hasta el 12, capítulo 16 de San Mateo. El Señor les habla ahí y le dice, ¿no? Dice así la palabra del Señor en el nombre del Señor Jesucristo. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Pensaban los discípulos que el Señor le había dicho eso. Y entendiéndolo, Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogisteis? Y de los 7 panes entre 4.000 y cuántas canastas recogisteis? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardáis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces, vemos pues como el Señor les aclara el punto que
Y ellos entendieron después que había una contaminación en la doctrina, que eso es lo que hace la levadura. La levadura contamina la masa y, bueno, se infla y eso es lo que causa, pues, que el pan, ¿sabe?, se sople y se hincha. Entonces el Señor, pues, les dice, y ellos entendieron lo que el Señor les había dicho. Y también vimos, ¿verdad?, como el tipo de, leímos cómo se puede identificar la levadura. Y leímos varios libros en la Biblia, hablando de Ananías y Zafira, hablando de Judas, de cómo ellos, ¿verdad?, usaron la doctrina del Señor contaminada, ideas y también con amor al dinero, que era la levadura moral, más peligrosa, dice hermano Branham. Bueno, entonces nosotros creemos, pues, que hay algo, ¿verdad?, que nosotros debemos aprender aquí, porque cuando se está hablando de la levadura, de los 7 días del pan sin levadura, ya en Israel, eso tipificaba, ¿verdad?, las 7 edades de la iglesia, donde Dios está hablando de su iglesia, y como el Señor le iba a dar la palabra que correspondía a esa edad, o a cada edad corresponde una palabra que el Señor da, y esa palabra es el mismo, porque Él dice: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Entonces, cuando está hablando del pan vivo, está hablando del mismo, ¿verdad? Él mismo es el que alimenta nuestras almas con su palabra, y su palabra no está contaminada. Esa palabra es pura, santa, que Dios la da para el crecimiento espiritual de sus hijos. Pero vemos como hoy, ¿verdad?, vemos como hoy el mundo religioso, llamado cristiano, se autodenominan cristianos, está tan contaminado con tanta levadura que Dios no está ni por todo eso, porque estamos hablando de que eso es, el Señor les dijo allá que eso es hipocresía, ¿verdad? Que el Señor les dijo a aquellos religiosos en su día, le dijo a sus discípulos, a los que oían a ellos, les decía: hagan como ellos dicen, pero no como ellos hacen, porque decían una cosa y decían una cosa y en su manera de vivir era otra. Eso es hipocresía. Entonces, gracias al Señor, ¿verdad?, que el Señor ha revelado su palabra hoy para que nosotros, ¿verdad?, no comamos pan leudado, no comamos una doctrina de hombres, porque Dios tiene lo suyo puro para nosotros. Como dijimos, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo, dijo el Señor, y ese pan, ¿verdad?, es el que nosotros nos alimenta. Él dijo: el que no beba mi sangre y coma mi carne. Y cuando estamos hablando, ¿verdad?, estamos hablando de esa doctrina pura que el Señor dice, porque Él es la palabra. Recuerde que Él es la palabra hecha carne, porque Juan 1 dice, ¿verdad?, Él dice: el verbo se hizo carne. El verbo es la palabra manifestada en esta tierra para que los hijos del Señor la identifiquen y, ¿verdad?, y corrijan todo lo que está incorrecto. O sea, lo que tiene levadura, el Señor no lo acepta, porque es una hipocresía. Entonces, ¿verdad?, podemos continuar con esto, porque es bastante interesante, porque cuando el Señor habla de eso tipifica las 7 edades de la iglesia, los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Eso tipifica, ¿verdad?, que el Señor entonces tiene una iglesia en cada edad, donde Él, a través de sus mensajeros, profetas, manda una palabra pura. Por eso es que la Biblia dice: ¿cuál es la obra de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado.
que nosotros sabemos que Él envía el Espíritu Santo, ¿verdad? Y Él a través de los profetas, el Espíritu Santo a través de los profetas, hablaron cosas que llegaron a suceder, y también una doctrina pura que el Señor le dio para que en esa época que ellos vivieron, ¿verdad? Porque cada edad Dios tenía un plan, un programa diferente que llevaba al mismo punto. Entonces, nosotros hoy vemos que hay una promesa para hoy, y Él dijo, yo restauraré, ¿verdad? Entonces, Él dice que mandaría, ¿verdad?, a Elías el profeta, ¿verdad?, para llevarnos a la fe de los padres. ¿Por qué a la fe de los padres? Bueno, precisamente por eso estamos hablando de esto. Porque cuando nosotros leemos las Escrituras y vemos dónde fue que comenzó o se inició la iglesia de Dios, nosotros sabemos que fue Pentecostés, ¿verdad? Cuando ellos estaban allá reunidos bajo el poder del cielo, el poder del Señor, y los bautizó y hablaron en lengua, y interpretaron y hablaron en lengua, y todo eso fueron manifestaciones del Espíritu. Y entonces allí Dios estableció su iglesia. Y vemos más cuando el apóstol Pablo dijo, yo como perito arquitecto he colocado el fundamento. Y sabemos que el fundamento es el Señor Jesucristo. Y por eso fue que Él le dijo a los apóstoles, dijo, yo no lo conocí, ¿verdad?, sino por revelación. Entonces, cuando el Señor se le reveló al apóstol Pablo, el apóstol Pablo, ¿verdad?, entendió cuál era su posición como hijo de Dios aquí en esta tierra cuando él se manifestó. Cuando Dios se manifestó a través de ese profeta, porque él fue el mensajero a la primera edad, que fue Jesús. Entonces, allí estableció Dios, ¿verdad?, la norma para las otras 6 edades de la iglesia, y entonces entendemos que Pablo conoció muy bien, ¿verdad?, lo que el Señor exigía de él. Por eso dijo, ay de mí si yo no predico el Evangelio. ¿Por qué? Porque era muy importante, porque era la base, era el cimiento, era el fundamento que Dios estaba colocando, era por su Espíritu Santo a través de Pablo, para que se estableciera, vamos a decir, un fundamento de lo que es la doctrina verdadera del Señor. Entonces ahí, por eso Pablo dice eso, yo como perito arquitecto coloco el fundamento. Entonces, ese fundamento es sólido. Ese fundamento es la revelación que Dios le dio a Pablo para que entonces conociera, ¿verdad?, su trabajo aquí en la tierra como hijo de Dios. Como cada hijo de Dios tiene su posición en el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, entonces por revelación usted tiene que conocer, ¿verdad?, cuál es el trabajo que usted tiene que hacer y cuál es el trabajo que yo tengo que hacer aquí en esta tierra como miembro del cuerpo del Señor. Y ese es un misterio que Dios lo revela, porque el libro de los Efesios lo dice, ¿verdad?, que Él nos dio, ¿verdad?, nos predestinó con un llamamiento. Nos predestinó, ¿verdad?, con una vocación. Nos eligió, mejor dicho, pues, con una vocación para que nosotros, aquí en esta tierra, a la hora de Él decirnos, despertarnos, por revelación. Revelación es algo tremendo, porque eso es una cosa, algo que Dios se lo revela a usted. Eso no se lo dice a todo el mundo. Usted le dice, usted en el cuerpo mío, por ejemplo, en el cuerpo mío usted va a ser ojos. Usted va a hacer el papel de ojos porque yo lo he predestinado así. Entonces, y otros, pues, la boca, otros la mano, otros el dedo. Pero es un trabajo que tiene que hacer un hijo de Dios en su cuerpo. Entonces, cuando estamos hablando de ese fundamento, sabemos que Dios fundamentó su iglesia a través de la revelación que le dio a Pablo, y ahí se estableció la verdadera doctrina, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo, ¿verdad?, tenía para las otras edades venideras que venían.
porque estamos hablando de la primera edad que fue Éfeso, y el mensajero de esa edad fue el apóstol Pablo. Entonces, creemos por la Escritura que si él fundamentó la iglesia, él estableció una norma, él estableció un programa, él estableció su voluntad para ese tiempo. Entonces Pablo vio los resultados y por eso él se identificó con ese primer mensajero de la iglesia, porque estaba muy consciente de lo que estaba hablando y diciendo, y yo como perito del trato he colocado el fundamento. Entonces, si él fundamentó la iglesia, ¿verdad?, bajo la revelación del Señor Jesucristo, nosotros creemos que esa edad tenía hijos de Dios que iban a recibir, ¿verdad?, la palabra pura de Dios sin levadura. Y a través de las otras edades, pues también vemos que Dios tenía, ¿verdad?, reformadores o profetas que iban a recibir un pan sin levadura. Ahora, cuando estamos hablando de un pan sin levadura, estamos hablando de la doctrina, ¿verdad?, que él inicialmente estableció allá en Pentecostés. Por eso que cuando estamos hablando hoy, ¿verdad?, de lo que él estableció en Pentecostés y buscamos las Escrituras, él dice que él es el mismo ayer, hoy y por siempre, que él no se muda, que él es el mismo Dios. Ahora, ¿usted entiende lo que es eso? ¿Cómo puede usted depositar su confianza completa en un Dios que no se muda, que él no mejora las cosas porque él las hace perfectas inicialmente? Desde el principio él hace todo perfectamente. Nosotros somos los que corregimos y tantas cosas, pero Dios no. Dios es perfecto en todas sus cosas y él trabaja en perfección. Por eso, cuando estamos hablando de este tema, estamos hablando de algo muy importante, porque yo quiero saber, ¿verdad?, si la doctrina que yo profeso creer tiene levadura o no tiene levadura. Entonces el Señor es muy claro, ¿verdad?, en su manera de hablar, porque se los digo a ellos: cuídense de la levadura de los fariseos y de los saduceos, porque dicen una cosa, hablan una cosa y hacen otra. Eso es hipocresía. Entonces estamos viendo, ¿verdad?, estamos viendo, como la semana pasada vimos, una parte, y se explicó por la Escritura, la levadura moral y la levadura doctrinal. Y vimos también ejemplos de la Biblia que presenta como hombres llamados cristianos, pues se fueron por la tangente y llamaron más las riquezas, ¿verdad?, que al Señor. Y estamos hablando del joven rico y de tantas otras ejemplos que el Señor nos da. Entonces nosotros vemos por la Escritura en Marcos 10, ¿verdad?, del 17 al 25, versos 17-25, dice: y saliendo él para su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó: Maestro bueno, ¿qué haré para poseer la vida eterna? Él tenía un buen deseo, ¿verdad? ¿Qué haré? O sea, estaba diciendo, ¿qué es lo que debo hacer? Entonces Jesús le dijo: ¿por qué me dice bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes: no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondiendo le dijo: Maestro, todo esto he guardado desde mi mocedad. Entonces Jesús, mirándole, amóle. Ese joven no era hipócrita, él obedecía a la palabra, y el Señor, conocedor de todo, supo que era verdad y lo amó. Pero también vio que faltaba algo.
y díjole: una cosa te falta. Ve, vende todo lo que tienes y da a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Tomando tu cruz. Mas él, entristecido por esa palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces, la levadura moral de este joven era su amor al dinero. Entonces, cuando él está diciendo ven y sígueme, él no le decía a todo el mundo ven y sígueme. Este hombre tenía como un llamamiento de evangelista. ¿Por qué? Porque resulta que cuando él estaba del otro lado, en el infierno, él dijo que le mandaran, ¿verdad?, a alguien que le avisara a sus hermanos que el sitio donde él estaba y por qué él estaba allí. Entonces, era imposible porque los que están de aquel lado, ¿verdad?, no pueden pasar por este lado, y usted sabe, ha leído esa escritura. Pero el hombre era sincero, pero tenía una levadura moral. Llega el amor al dinero. Tremendo, ¿no? Usted sabe que una persona se puede idolatrar a sí mismo. Se puede hacer un ídolo de él mismo. Entonces, él, entristecido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Y fue que el Señor, ¿verdad?, cuando él le dijo: yo conozco la escritura de mi mocedad. Pero fíjese usted, esta levadura moral era tremenda, ¿no? O es tremenda, porque era el amor al dinero y él no iba a soltar lo que tenía, ¿verdad? Simplemente porque el Señor le dijo: ven y sígueme. Entonces él quería, ¿verdad?, evangelizar a sus hermanos estando del otro lado, y era imposible. Por eso estamos hablando de que tenía como un llamamiento de evangelista, porque él no le decía, el Señor no le decía a todo el mundo ven y sígueme. Entonces, obedecer toda la palabra no fue suficiente. Solo un paso lo separaba, pero esa levadura hizo que todo se arruinara. Y recordemos, no podía haber pan leudado en el mandamiento, y en la aplicación espiritual es igual de estricto. Entonces Jesús, mirando alrededor, dice a los discípulos: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas. Y los discípulos se espantaron de sus palabras, mas Jesús, respondiendo, le volvió a decir: hijos, cuán difícil es entrar en el reino de Dios los que confían en las riquezas. Más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que el rico entrar en el reino de Dios. Ahora, que el Señor que está hablando difícil, más no imposible, ¿verdad? Porque vemos después a Zaqueo, que era un hombre rico, y él entró, ¿verdad?, en el reino del cielo. Ahora, el otro fue Judas. Juan 12, del 4 al 8 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no se había vendido este ungüento por 300 dineros y se dio a los pobres? Mas dijo esto no por cuidado que él tenía de los pobres, sino porque era ladrón y tenía la bolsa y traía lo que se echaba en ella. Entonces Juan declara en este versículo cuál era la levadura moral de Judas: el amor al dinero. Otro que le gustaba mucho el dinero, y esa levadura no dejó ver el amor del Señor que el Señor tenía por las almas. No, en realidad no la pudo ver, porque él estaba mirándole a su dinero y no al Señor. Y ese amor al dinero, aunque era un discípulo del Señor, fue el causante de su posterior acción y perdición. Entonces Jesús le dijo: déjala, para el día de mi sepultura he guardado esto. Porque a los pobres siempre los tenéis en vosotros, mas a mí no siempre me tenéis.
está, ¿verdad?, hablando de aquella mujer. Bueno, y aquí pues se está mirando, se está viendo pues cuál era el impedimento de ciertos hombres que eran cristianos, pero había algo que tenían que soltar, porque primeramente el reino de Dios es su justicia y lo demás vendrá por añadidura. O sea, ya eso es secundario, pero vamos a buscar primero lo que Dios nos dice que nosotros debemos hacer y obedecer su palabra. El otro, ¿verdad?, es Ananías y Zafira. En el libro de los Hechos, capítulo 5, del 1 al 5, más un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio. ¿Por qué hicieron eso? Por una levadura moral que el diablo introdujo en sus corazones. Actuaron con deshonestidad, lo que los llevó a la mentira. Ellos no estaban obligados a hacerlo, era algo que a los que el Espíritu Santo puso en su corazón lo hicieron. Pero ellos no tenían ese sentir. ¿Y por qué lo hicieron? Ciertamente no lo hicieron de corazón, en realidad no estaban convencidos y actuaron solo por la influencia y no lo hicieron con un corazón alegre. Ese solo elemento de hipocresía y deshonestidad fue declarado por el Espíritu Santo. Y sabiéndolo también su mujer y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No ha mentido a los hombres sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que oyeron. Entonces, en el Antiguo Testamento podemos poner dos casos. Entonces, es interesante lo que estamos hablando, porque tiene que haber un chequeo individual de cada cristiano. Tiene que haber una sinceridad, ¿verdad?, en cada hombre y mujer que se llaman cristianos y están bajo una enseñanza bíblica. Entonces, si esa enseñanza, ¿verdad?, no está conforme a las Escrituras, hay que revisar si hay levadura en esa doctrina que me dicen a mí que es de Dios. Porque no se acepta leudo en lo que el Señor ya ha establecido. Entonces, hablando de Acán, en el capítulo 7 de Josué, del 1 al 26, dice: los hijos de Israel cometieron prevaricación en el anatema porque Acán, hijo de Carmí, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Y Josué envió hombres desde Jericó a Ai, que estaba junto a Bet-Aben, hacia el oriente de Betel, y hablóles diciendo: subid y reconoced la tierra. Y ellos subieron y reconocieron a Ai. Y volviendo a Josué, dijéronle: no suba todo el pueblo, mas suban como 2000 o como 3000 hombres, y tomarán a Ai. No fatigues a todo el pueblo allí, porque son pocos. Y subieron allá del pueblo como 3000 hombres, los cuales huyeron delante de los de Ai, y los de Ai hirieron de ellos como 36 hombres, y siguieronlos desde la puerta hasta Sebarín, y los rompieron en la bajada, por lo que se disolvió el corazón del pueblo
y vino a ser como agua. Entonces Josué, rompió sus vestidos y postróse en tierra sobre su rostro delante del arca de Jehová hasta la tarde. Él y los ancianos de Israel y echaron polvo sobre su cabeza y Josué dijo: Ah, Señor Jehová, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo al Jordán para entregarnos en las manos de los amorreos que nos destruyan? Ojalá hubiéramos quedado de la otra parte del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto las espaldas delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores de la tierra oirán y nos cercarán y raerán nuestro nombre de toda la tierra. Entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? Y Jehová dijo a Josué: levántate. ¿Por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les había mandado, pues aún han tomado del anatema y hasta han hurtado y también han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto los hijos de Israel no podrán estar delante de sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán las espaldas, por cuanto han venido a ser anatema. Ni seré más con vosotros. Si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros, levántate, santifica el pueblo y di: santificaos para mañana, porque Jehová, el Dios de Israel, dice así: anatema hay en medio de ti, Israel. No podrás estar delante de tus enemigos hasta tanto que hayáis quitado el anatema de en medio de vosotros. Os allegaréis pues mañana por vuestras tribus, y la tribu que Jehová tomare se allegará por sus familias, y la familia que Jehová tomare se allegará por sus casas, y la casa que Jehová tomare allegarase por los varones, y el que fuere escogido en el anatema será quemado a fuego, él y todo lo que tiene, por cuanto ha quebrantado el pacto de Jehová y ha cometido maldad en Israel. Josué pues levantóse de mañana, hizo allegar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá, y haciendo allegar la tribu de Judá, y fue tomada la familia de los de Sera, haciendo luego llegar la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Sagdi. Él hizo llegar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmí, hijo de Sagdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: hijo mío, da gloria ahora a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho. No me lo encubras. Y Acán respondió a Josué diciendo: verdaderamente yo he pecado contra Jehová, el Dios de Israel, y he hecho así y así, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno, y 200 siclos de plata, y un changote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé, y he aquí está escondido debajo de la tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda, y aquí estaba escondido en su tienda y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, trajeronlo a Josué y a todos los hijos de Israel, y pusiéronlo delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomó a Acán, hijo de Sera, y el dinero y el manto y el changote de oro, y sus hijos y sus hijas y sus bueyes y sus asnos y sus ovejas y su tienda y todo cuanto tenía, y lleváronlo todo al valle de Achor. Y dijo Josué: ¿por qué nos has turbado? Túrbete Jehová en este día. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron a fuego. Después de apedrearlos con piedras, levantaron sobre él un gran montón de piedras hasta hoy, y Jehová
se tornó de la ira de su furor, y por esto fue llamado en aquel lugar el Valle de Achor hasta hoy. Cuando Dios habla, hay que obedecer, porque el Señor quiere el bien para nosotros. Él quiere mantenernos a la par con Él, porque quiere que nosotros le obedezcamos, porque Él tiene un plan con usted y conmigo. Este caso es muy particular y revelador del celo de Dios con relación a las levaduras, a las cosas que no forman parte del original. Acán, llevando por su ambición, hizo tal como él mismo lo declara, que vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno y 200 ciclos de plata y un changote de oro de peso de 50 ciclos, lo cual codicié y tomé. Esa levadura, si nos fijamos bien, no fue doctrinal, sino moral, ya que ese elemento de ambición turbó el caminar perfecto de Israel en la posesión de su tierra, y el resultado no pudo ser más claro. Fue sacado y apedreado por todo Israel. Tremendo. ¿Cómo fueron quemados? Su familia quizás tendría hijos pequeños, su esposa, pero por esa levadura que él tenía, por esa desobediencia, esa hipocresía, mire cómo quizás sus niños tenían niños, fueron destruidos por culpa de un miembro de ese pueblo. Por eso nosotros, que nos llamamos, ¿verdad?, miembros del cuerpo de Cristo, ¿cómo debemos de cuidarnos de estas cosas que el Señor nos advierte, estas levaduras, esta hipocresía? Porque cuando un miembro de nuestro cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele. Y allí, la caminata de Israel, pues, como un pueblo de Dios, había un miembro que había fallado, y todo el pueblo entonces estaba sufriendo las consecuencias, porque Acán, un miembro del pueblo del Señor, había hecho algo incorrecto. Ahora, vamos a otro personaje. En el Antiguo Testamento, el rey Saúl. Y en 1 Samuel, el capítulo 15, del 1 al 9. Y Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre un pueblo, sobre su pueblo Israel. Oye pues la voz de las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: acuérdome de lo que hizo Amalec a Israel, que se lo puso en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec, y destruiréis en él todo lo que tuviere, y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y mamantes, vacas y ovejas, camellos y asnos. Saúl pues junto al pueblo, y reconocióles entre Telaín 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle, y dijo Saúl al cineo: Idos, apartaos y salid entre los de Amalec, para que no te destruya juntamente con él, pues que tú dices que tú hiciste misericordia con todos los hijos de Israel. Y cuando subían de Egipto, apartóse pues el cineo de entre los Amalec, y Saúl hirió a Amalec desde Avilá hasta llegar a Sur, que está a la frontera de Egipto, y tomó vivo a Gog, rey de Amalec,
mas a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y el ganado mayor, a los huesos y a los carneros y a todo lo que bueno, que no lo quisieron destruir. Mas todo lo que era vil y flaco destruyeron. En este caso, el elemento que el diablo introdujo en el corazón del rey Saúl fue la popularidad. El deseo de no contradecir al pueblo hizo que no obedeciera la palabra del Señor. La consecuencia no pudo ser más contundente, porque hubo una orden del Señor y Dios hace que su palabra se oiga y se respete y se cumpla. Entonces, vemos que esto es tremendo, la popularidad, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermano y hermana y amigo, el que está allá arriba en el púlpito, muchas veces consiente el pecado entre los cristianos conociéndolo y no lo censura, no lo exhorta, no le dice nada porque aquel da buena ofrenda, aquel da buenos diezmos. Yo no puedo hacer lo que ¿verdad? Que se sienta mal, porque no me conviene. No, eso fue lo que hizo Saúl. Saúl quiso mantener la popularidad entre el pueblo y le fue mal. Porque cuando Dios habló, él tenía que hacer lo que Dios dijo que hiciera. Él no iba a recibir esos holocaustos que se ganaba, por eso que se llevó, porque Dios le dijo que destruyera todo completamente. Que no dejara nada, dijo, mamantes, niños, todo tenía que destruirlo. Y Dios es claro en lo que él dice. Y es tremendo, hermano, como vemos por la palabra del Señor, vemos estas escrituras y vemos que Dios no está jugando, ¿verdad? No está jugando. Y hoy vamos a proyectar algo que está sucediendo. Porque si el Señor, ¿verdad? En cada edad, y como hablamos anteriormente, esos 7 días que ellos tenían para comer pan sin levadura, tipificaban las 7 edades de la iglesia. Ahora, si el Señor actuó de la manera que actuó en el pasado, con estas levaduras, en hombres, que Dios lo había llamado para que le obedecieran y para que estrictamente hicieran lo que Él quería que se hiciera. Sin embargo, unos se fueron por la tangente, aceptaron lo que Dios dijo, hicieron de Dios sordos, o pensaban que iban a hacer como ellos querían para que Dios después se agradara con su actitud, cuando Dios había dado ya una orden. Dios había dado, no dejes a nadie vivo. Por lo tanto, usted sabe después lo que pasó con Saúl, y el Señor pues hizo lo que hizo, porque hubo una desobediencia por mantener la popularidad de un pueblo, o por mantener la popularidad de él delante de un pueblo. Entonces, cuando estamos hablando de estas verdades, si usted habla una verdad y la persona se hiere, pues eso no tiene nada que ver con el asunto, porque usted está hablando de la palabra que Dios le dijo que hablara. Y si alguien se hiere y no le gusta, ese es problema de él. Dios verá qué va a hacer con esa persona. Pero usted tiene que decir lo que Dios le dice que diga. Y cuando Dios le dice que diga lo que diga, no se sale de su palabra, sino que tiene que entrar, ¿verdad?,
en concordancia con lo que Dios tiene para hoy. Y por eso anteriormente, la semana pasada, hablamos de qué de su doctrina. Revisemos a ver qué tiene la doctrina que nosotros decimos que creemos que nos va a llevar al cielo. Porque si Dios no perdonó esto aquí en el pasado, pues hoy tampoco. ¿Qué levadura hay? ¿Qué hipocresía hay? ¿Nos gusta mantener la popularidad como pastor? ¿Nos gusta tener el liderazgo como pastor? Pues no. Diga lo que Dios dice. Si a aquel que está fallando no le gusta, ese no es problema. Usted está diciendo lo que Dios le dice que diga. Porque eso fue lo que pasó con esta gente. Aquí este hombre, Dios le dijo que estudiara todo y no, él quiso congraciarse, él creía que Dios se iba a reír o le iba a dar un premio o le iba a dar algo muy bueno por lo que él hizo. No, él le dijo que destruyera todo, no dijo que llevara nada de regreso para su tierra, sino que destruyera todo. Hoy entonces, por eso estamos hablando, hermano, de algo que está sucediendo hoy. Revisemos nuestra vida, a ver qué es lo que nos está estorbando, o a ver qué levadura hay que no cuadra, ¿verdad?, con tu vida como cristiano. Hay que revisarse. Y seguimos, ¿verdad? Porque vamos a leer también entonces el libro de Samuel. En el capítulo 15, del 10 al 35. Y dice así la palabra del Señor, porque estamos buscando, ¿verdad?, lo que pasó en el pasado, porque estos fueron espíritus que sedujeron a estas personas para entonces contradecir la orden que Dios había dado. Entonces tenemos que revisar, ¿verdad?, que no nos vaya a pasar algo hoy también, por mantener la popularidad, porque me gusta vivir bien, me quiero tener dinero y yo hago cualquier trampa, cualquier cosa por ahí para mantenerme en buena posición como hombre, ¿no? Dios quiere que tú digas lo que Él dice que quieras decir. Y dice así la palabra del Señor en 1 de Samuel, el capítulo 15, verso 10. Y fue palabra de Jehová a Samuel diciendo: pésame de haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y apesadumbrándose Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido al Carmel, y he aquí, él se ha levantado un trofeo. Y después volviendo ha pasado descendido a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová. Yo he cumplido la palabra de Jehová. Y Samuel entonces dijo: pues qué balido de ganados y bramido de bueyes es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec lo has traído, porque el pueblo perdonó a lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: siendo tú pequeño en tus ojos, no has sido hecho cabeza a los tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y envióte Jehová y dijo, y envióte Jehová en jornada y dijo: ve y destruye a los pecadores de Amalec, y hazles guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el despojo,
has hecho lo malo en los ojos de Jehová. Y Saúl respondió a Samuel: antes he oído la voz de Jehová y fui a la jornada que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del despojo ovejas y vacas, las primicias del anatema, para sacrificar a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: ¿tiene Jehová tanto contentamiento con los holocaustos y víctimas como en obedecer a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que el cebo de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir, el desobedecer. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, he quebrantado el dicho de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo. Consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová. Y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él echó mano de la orla de su capa y desgarróse. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha desgarrado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a tu prójimo mejor que tú. Y también el vencedor de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que mienta, para que se arrepienta. Y él dijo: yo he pecado, mas ruégote que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelve conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Y volvió Samuel tras Saúl, y adoró Saúl a Jehová. Después dijo Samuel: traedme a Agag, rey de Amalec. Y Agag vino a él delicadamente y dijo Agag: ciertamente se pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó las mujeres sin hijos, así tu madre será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag, rey de Jehová, delante de Jehová en Gilgal. Fuese fuego. Luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaa de Saúl, y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey de Israel. Como estas en toda la Biblia se encontrarán citas, acciones que demuestran el carácter de Dios y su posición con relación a la mezcla de la palabra con cosas que no tienen armonía con ella. Las dos levaduras, la moral y la doctrinal, han hecho mucho daño a personas, familias e iglesias, pervirtiendo la palabra de Dios en su medio e impidiendo que haga el efecto puro que debe tener. Siendo la levadura más peligrosa la moral, ya que un corazón corrompido e insincero será presa fácil del diablo para engañarlo y hacer lo que haga o enseñe algo conforme a su pensamiento y no conforme a la incambiable palabra de Dios. Pesemos estas palabras, pongamos en la balanza y vemos que Dios es el mismo, ayer, hoy y por siempre. Porque yo creo que mi hermano y amigo, y usted que tiene una iglesia y pastorea, ¿verdad?,
cuán responsable es usted como líder de lo que estamos hablando. Porque yo creo que delante de esta palabra que el Espíritu Santo está hablando, es bueno revisarse a sí mismo y ver qué le estoy enseñando yo al pueblo que es de Dios. ¿Hay levadura en la doctrina? ¿Hay alguna levadura moral doctrinal? ¿Hay algún liderazgo que usted quiere mantener a costa de levadura? Revisemos nuestras vidas y veamos qué será de nosotros. ¿Qué será de aquellos que están enfrente de un púlpito? Y a sabiendas que lo están haciendo mal, lo siguen haciendo. Recuerde, Dios no cobra siempre el sábado. Cobra cuando menos lo espera la persona. Y estas citas que hemos leído confirman este pensamiento. Hay levadura en lo que usted está enseñando a un pueblo que Dios le dio para que lo alimentara con su palabra y no con cosas extrañas en la comida. Yo creo que es bueno revisarse, porque si es así y usted es un buen hombre con un buen espíritu y ha sido engañado, hay un pan sin levadura hoy que usted puede apartar esas cosas y tomar ese pan que Dios ha dado para este tiempo, que es la palabra revelada que Dios tenía para hoy. ¿Está usted bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo? ¿Está usted negando el poder de Dios, las armas que destruyen fortalezas que Dios nos ha dado para combatir en contra del diablo? ¿De qué habla, hermano Isaías? Estamos hablando del poder de Dios para este día, los dones y los ministerios que Dios ha escogido y no el hombre, para mantener y cuidar su palabra entre su pueblo. Puede hacerlo, todavía hay tiempo, quizás, de que usted se devuelva y vea qué doctrina le está dando usted a un pueblo que tiene hambre de comer comida pura sin leudar. Esa comida que vino del cielo es el mismo Señor. Yo soy el pan vivo que descendí del cielo. Entonces, ese pan, ¿por qué lo llama pan? Porque ese es un pan que alimenta el alma. Usted sabe que usted para mantener su cuerpo tiene que comer. ¿Verdad? Tiene que comer. Mantener este cuerpo. Pero también tiene que mantener un cuerpo sobrenatural. Que está en usted que se nos alimenta con caraotas ni cosas de esta tierra. Se alimenta con la palabra pura de Dios. Porque eso él dijo, el que no beba mi sangre y en el que no coma mi carne. Cuando está diciendo come mi carne, está hablando de la palabra hecha carne, que era la manifestación de Dios aquí en esta tierra.
Y está la palabra hoy, otra vez aquí en esta tierra encarnada. Por eso hacemos la pregunta. Es bueno revisarse, a ver si hay levadura en lo que usted enseña. El Señor se los dijo allá, ¿verdad? Cuídense de esa levadura. Y recuerde, Él no habló de la persona. Fariseos, saduceos como personas, sino de su enseñanza, de su sistema, que estaban alejando al pueblo de Dios y la palabra de Dios la estaban haciendo infructuosas hacia ellos. No la podían alcanzar porque ya ponían la palabra de Dios muy lejos para ellos. Para la que la ponían muy lejos, no la podían alcanzar con sus palabras finas, con su teología. Y Dios es bueno y porque para siempre su misericordia. Yo creo que hoy Dios está dándole esta palabra a aquellos que quisieran tenerla y se la está dando porque yo creo que hay una puerta abierta todavía donde usted puede tomar lo que Dios le está diciendo y hacerlo como dice. Ahora, vamos a seguir un poquito más. Ahora, hay que ver, ¿verdad? Porque nosotros, como seres humanos, queremos hacer, ¿verdad?, las cosas como nos han enseñado, quizás en un seminario, quizás en una escuela, o quizás enseñaron mal, como que el que aprende a manejar, si lo enseñaron a manejar mal, toda la vida va a manejar mal. Y por eso estamos hablando de lo que estamos hablando, porque si usted ve, que usted lo enseñaron mal, con una doctrina que es incorrecta, entonces vamos a buscar lo que Dios quiere, lo que Dios estableció para que usted y yo tuviéramos un pan sin levadura. Y cuando estamos hablando, ¿verdad?, de negar los dones, negar los ministerios, negar el bautismo del Espíritu Santo, eso no está en la palabra de Dios. Más bien debemos de orar y buscarla de Dios para que seamos llenos del Espíritu Santo, porque allá en Ezequiel dice, ¿verdad?, le daré un corazón nuevo y un espíritu nuevo, para yo entonces colocar mi Espíritu Santo, porque si usted se fija, cuando dice espíritu, está en letra minúscula, pero cuando él habla de su espíritu en letra mayúscula, que es su Espíritu Santo, dice para que obedezcan, ¿verdad?, y cumplan mis leyes. Ese es un poder, el Espíritu Santo es un poder, pero usted tiene que anhelarlo. ¿Cómo será que el Señor desea más tener, o sea, darle el Espíritu Santo que usted desearlo? Porque el Señor sabe que hay una ley, y Pablo lo dijo, hay una ley en mis miembros que quiero hacer el bien, pero no puedo. Porque hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer el mal, que me lleva a hacer aquello que yo no quiero, eso es lo que hago. Pero gracias al Señor que Pablo experimentó algo mejor, porque él dijo, hay una ley en mis miembros que me lleva a hacer lo que yo no quiero. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de esa ley que me llevaba prácticamente a la muerte. Ahora, ¿qué fue lo que experimentó Pablo? Lo mismo que podemos experimentar usted hoy. Pablo era un hombre como usted y como yo. Pero, ¿qué pasó con Pablo? Él sabía que había una ley en sus miembros
que quería hacer el mal y lo hacía, lo hizo, porque usted sabe quién fue Saulo de Tarso. Pero cuando el Señor le dio el Espíritu Santo, él dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley, del pecado y de la muerte. ¿Por qué lo libró? Porque después de la crucifixión, el Señor allá en Pentecostés derramó su vida y la repartió. ¿Cuál vida? El Espíritu Santo, porque después de la crucifixión, Él dijo: esperen allá hasta que baje, hasta que descienda poder de lo alto. Entonces quiere decir que el Espíritu Santo es un poder que usted tiene que clamar por él para que sujete estos miembros carnales a la ley de Dios y no a la ley del pecado. Por eso estamos hablando, mi hermano y amigo, de un poder. Usted sabe que una ley es una ley. Yo siembro caraotas y no voy a arrancar frijoles. Y él lo dijo en el principio, ¿verdad? Toda simiente de conforme a su género. Cuando estamos hablando de simiente, no estamos hablando espiritualmente, estamos hablando de cosas normales. Siembra caraotas y recoge frijoles. Pero se aplica también a la ley espiritual. ¿Verdad que sí? Porque yo soy un árbol, por eso es que el Señor comparó allá con un árbol. ¿Por qué? Porque el árbol se reproduce. Usted se reproduce. Usted lo que siembra, recoge. Hablando de como seres humanos, nosotros recogemos lo que hemos sembrado. Si usted como líder ha sembrado mentiras entre el pueblo, usted va a recoger eso. Si usted ha sembrado discordia, usted va a recoger eso. Si usted ha tomado el púlpito para hablar mal de otro, usted va a recoger eso. Porque la ley de Dios no se quebranta. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a recoger. Y lo tremendo es que estamos en tiempo de cosecha, ¿sabes? Él dijo que en este tiempo iba a recoger la paja para quemarla, le iba a poner en manojos para quemarla. Pero también dice que iba a recoger el alfolí, el trigo para echarlo en el alfolí. Y el trigo es trigo del Hijo de Dios. Ahora, él dijo: si el grano de trigo no cae en tierra y muere, él solo queda. Luego si muere, lleva mucho fruto. ¿Por qué lleva fruto? Porque se reproduce. Porque eso se comparó con un árbol. Porque tiene la ley de reproducción. Ahora, es bueno, hermano, ¿verdad?, que nosotros sepamos lo que estamos hablando. Yo creo que si usted nunca había oído esto, pídele al Señor, ¿verdad?, revelación. Pídele al Señor entendimiento para ver cuál es la enseñanza que usted ha obtenido sobre el Señor. Que el Señor es bueno, que el Señor perdona, pero que también el Señor es justicia. Y vemos la parte tan tremenda iniciándose, pues, la población aquí en el mundo, cuando pasó lo que pasó en el huerto del Edén con Caín y Abel. El Señor tenía que darle una oportunidad, ¿verdad?, a Caín, porque Dios es justicia. Pero el Señor sabía que no lo iba a aceptar porque él era de otra naturaleza. Usted leía en Juan 8 y siempre lo hemos dicho, ¿verdad que sí?
Él le dijo a aquellos religiosos, fariseos: ustedes de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. El homicida ha sido desde el principio. Le dijo que su padre era un asesino desde el principio y que los hijos de él, también llevaban su estirpe, llevaban su naturaleza y eran asesinos. Y usted ve la conversación que el Señor tiene con esos religiosos en Juan 8. Y Él le dice: hombre, que hoy he hablado la verdad. Y le dijo: el homicidio ha sido desde el principio, porque resulta que ellos tenían pensamiento, y usted lo ve al final del capítulo 8, ellos no le dijeron al Señor que lo iban a agarrar piedra para matarlo, no. El Señor sabía que eran hijos del diablo, porque Él les dijo: el homicida ha sido desde el principio. ¿Por qué el Señor le dijo eso? Porque el Señor sabía que más adelante iban a agarrar piedra para matarlo, y lo hicieron. Lo que pasa es que el Señor se le fue, se desapareció, porque no es primero que su muerte no iba a ser así, de esa manera, y segundo, que no era la hora. Por eso, entonces, el Señor les dijo: ustedes de vuestro padre el diablo sois. Él sabía, por la palabra hecha carne, que al final del capítulo usted ve que agarraron piedra para matarlo, pero ellos no le dijeron nada que le iban a agarrar piedra, pero él sabía, porque era la palabra hecha carne. Ahora, es bueno, mi hermano y amigo, que usted, ¿verdad?, y yo tomemos la actitud correcta. Vamos a examinar, ¿verdad?, si mi doctrina que me han enseñado tiene levadura. Y hemos visto por la palabra del Señor, ¿verdad?, cuáles tipos de levadura son y cuál es el daño que causa. Porque el Señor ha traído en este tiempo, y en todas las edades, Él ha traído un alimento para su pueblo sin levadura, y es Cristo mismo, porque dijo: yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Y Él mismo es el que viene a alimentar a su pueblo con su palabra. Entonces, Dios les bendiga, el Señor les guarde, y oremos, ¿verdad?, para que el Señor abra su entendimiento y vea y se estudie a sí mismo, porque si está negando lo que Dios tiene para hoy. Él tiene un programa para hoy, y es que Él va a perfeccionar a su iglesia a través de ministerios que tienen 5 hombres para, ¿verdad?, llevar a perfección a esa iglesia, y los dones y el bautismo del Espíritu Santo, que es lo esencial. Por eso estamos hablando de un hombre que experimentó aquella vida de Saulo de Tarso, pero él dijo: gracias doy a Dios por Jesucristo, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Cuál fue el que lo libró? El mismo Señor, porque ahí se repartió él en Pentecostés y fueron llenos del Espíritu Santo. Y esa ley es más fuerte entonces que la ley natural, de nosotros hemos nacido en pecado. Señor les bendiga, Señor les guarde, y vamos a orar. Pongamos, ¿verdad?, entonces nuestras vidas en su mano. Gracias te damos, Señor, por esta hora, cuando podemos darte las gracias por tu palabra que ha sido expuesta, Señor, y te damos gracias por aquellos corazones que han recibido, Señor, y que están dispuestos a examinar sus vidas para ver, Señor, si estamos de acuerdo, Señor, con lo que tú has mandado para hoy, con tu programa, para hoy, que es el último, por cierto, Señor, y quedan quizás todavía tiempo para que muchos se devuelvan. Ojalá y sea así, Señor. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si tienen alguna enfermedad, Señor, de los que están oyendo, y creen que tú eres Jehová nuestro sanador, tu mano de misericordia sea con cada uno de ellos, y tú puedas sanarlos, Señor, porque esas cosas que tú nos has prometido para hoy, Señor, la sanidad, la salvación, el gozo, la alegría,
Todo eso viene de ti, Señor. Gracias te damos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Señor le bendiga a mi hermano. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición, de corrección y de fundamento espiritual para su vida. Estamos en el tiempo en que las águilas predestinadas de la hora, con la visión profética dada por el Espíritu, alzarán sus alas y su vista al cielo, esperando el cumplimiento de la promesa que el Señor ha dado en el tiempo final. La verdadera iglesia será una superiglesia, una superraza a medida que se acerca a Él. Ellos serán tan igual a Jesús que serán la misma manifestación de la palabra del Dios viviente. Es el tiempo de la unidad de Dios con su iglesia. Que el Señor les bendiga.